Bueno, para trazar las líneas isotermas, supongamos que tenemos una placa con esta cantidad de nodos y que ya la hemos resuelto, es decir, que ya hemos hallado la temperatura en cada uno de los nodos. Y por decir algo, digamos que nos dio estos resultados, que todo el borde de arriba estaba a 150 grados, que todo el borde de abajo estaba a 40 grados, y por análisis nos dio que aquí era un 130, aquí un 70, y aquí en estos puntos las temperaturas pues que nos hubiera dado la solución de la matriz. Entonces, si quisiéramos trazar, por ejemplo, la isoterma de 100 grados, por ejemplo, entonces lo que hay que empezar es a buscar los puntos que tengan temperatura de 100. Por ejemplo, aquí este ya es 100, o sea que se lo marcamos. Luego miramos, el 100 no puede estar entre 103 y 150, tiene que estar entre 56 y 103, más o menos por aquí estaría el 100. Lo mismo, el 100 estaría entre este 60 y este 108, digamos que más o menos por aquí. De la misma manera, entre 115 y 130 no puede estar 100, el 100 tiene que estar entre estos dos. Entonces, si este es 64 y este es 115, el 100 va a estar más o menos por acá. Lo mismo acá de 68 a 120, digamos que está por acá. Y si este es 70 y este es 130, entonces el 100 podría estar más o menos por acá. Entonces, buscamos si en algún otro punto de la placa estuviera el 100 y vemos que no es posible. Entonces, luego trazamos una línea suave que una los puntos con temperatura de 100. Pues aquí me quedó más o menos recta, pero la idea sería pues trazarla con curvígrafo o más a pulso. Ahora si quisiéramos hallar, por ejemplo, la isoterma de 80, no, queda muy cerquita la de 100. Bueno, las isotermas se tienen que hallar entre la temperatura menor que tiene la placa, que es 40, y la máxima, que es 150. Entonces, si quisiéramos hallar la isoterma de 50, entonces sería algo así. Marcamos aquí este 50, entre 40 y 55 el 50 puede estar por aquí, entre 40 y 60 más o menos en la mitad, entre 40 y 64 un poquito más encima, entre 40 y 68 un poquito más arriba, y entre 40 y 70 más o menos por aquí. Entonces en este caso tendríamos algo así. Entonces se trazan otras 2 o 3 isotermas para diferentes valores y ojalá con diferentes colores. Bueno, esa es más o menos la idea.